¡Holi! Nosotros somos de Signo Podcast, su cucharadita semanal de cultura. Me encuentro con Javi. Hola, mucho gusto. Uri. Hola, ¿cómo están? Y yo soy Gea. El día de hoy les vamos a hablar de las artes visuales. Uri, ¿qué nos puedes decir? Bueno, quería comentar antes que nada de las artes visuales, que tenemos uno de los apartados que también son importantes de mencionar y son el arte fotográfico. Ok. A ver, espérate. Primero hay que definir qué es un arte visual y te parece si de ahí ya como que nos vamos como que explayando. El arte visual es todo aquello que podemos captar, describir, sentir por medio de los ojos. Podemos encontrar en estos aspectos la pintura, la escultura y la fotografía, que es lo que nos menciona nuestro querido Uri. Así es. Bueno, ahora sí, retomando lo que es el punto principal sobre hasta qué punto o por qué se le puede definir a la fotografía como también un medio artístico, es porque como tal los materiales que nosotros manejamos en las artes plásticas se ven igual influenciados cuando llega o cuando hace los primeros pasos en lo que es la historia del ser humano, lo que es la fotografía. ¿De qué forma? Tenemos medios de comunicación que son como la escritura o como el simplemente hecho de hablar, pero esto en qué influencia hacia la fotografía, de la manera en la que nosotros tendemos a representar todo lo que necesitamos ver, todo lo que necesitamos congelar, por así decirlo, está representado en una parte en la pintura. Entonces, ¿eso de qué afecta a la fotografía? Pues la fotografía hace, o lo veo de esa forma, hace la misma función, poder congelar un momento en el que nosotros podamos decir a qué nos recuerda. Como yo te entiendo, la fotografía es considerada un medio artístico cuando expresa algo, ¿no? Sí, cuando expresa una intención. Sí, y es que si me dejas ahí como hacer un pequeño paréntesis, en el momento en el que, como mencionabas, justamente puede ser desde el lenguaje, pero incluso antes de eso ya tenemos las imágenes pictográficas. Si nos remitimos a algún origen, la primera forma artística lo encontramos en las pinturas rupestres e incluso antes de la escritura. Es la representación del mundo mediante imágenes. Y como tú me lo explicas, pues al final el concepto artístico detrás de la fotografía parte de esta base fundamental de la representación pictórica. Y no solamente eso, la razón por la que se puede considerar también como un medio artístico es porque para poder darle un sentido a la pintura o a la fotografía, en este caso como lo estaba mencionando, es porque necesitan de un mensaje. Los medios ahí existen. El único caso es que nosotros como personas tendemos a darles mensajes, sea desde cosas que nosotros conocemos o desde puntos de vista que incluyen a varias personas. ¿Qué significa eso? Que son temas en los que nosotros estamos involucrados y de los cuales necesitamos o podemos escuchar un mensaje dicho por otra persona. Claro, y es que al final todo esto es lo que conforma toda una composición. Si bien la podemos encontrar en la fotografía, el origen de la fotografía se encontró primero en un medio utilitario. Fue después que comenzó a tomar terreno en toda esta parte artística. Inicialmente el arte en pintura era quien se encargaba de hacer estas representaciones gráficas y fidedignas de la realidad. No fue hasta la llegada de las cámaras que esto comenzó a cambiar y también ahí las corrientes artísticas comenzaron a irse por diferentes lados, que no sé si lo quieran comentar. Es que yo, por ejemplo, ahorita estoy escuchándoles la entrevista de un artista y él menciona que le gustaba mucho la fotografía, pero un tanto más abstracta, esta parte de irle metiendo edición y cosas así, pero que al final del día la fotografía te da esa dosis de realidad que puedes ir editando o que puedes ir cambiando, a diferencia de una pintura que muy rara vez va a ser 100% fidedigna a tu verdad o a lo que estás viendo. Que bueno, si te quieres ir por la corriente surrealista, que sin duda la fotografía y los montajes de Photoshop lo tienen, se pueden encontrar los principios de en el surrealismo de la propia pintura. Solo hace falta ver alguna pintura de Magritte con esos hombres de traje flotando en el aire en un entorno urbano realista para darte cuenta que el surrealismo trasciende desde antes, pero es justamente por el surgimiento de la fotografía que estas corrientes surgen. Corrientes artísticas que más que empiezan a tomar fuerza, porque sí, ya existía, pero con la fotografía se les da una fuerza. Ya hablamos de pintura,
Ya hablamos de fotografía, nos falta la escultura. ¿Algo que quieran comentar? Bueno, la escultura fue algo de lo que, pues, al inicio fue muy poco visto. De hecho, las primeras esculturas que se encuentran empiezan a ser en arcilla, me parece, no estoy muy seguro. Sí, si se fijan, experimentamos desde chiquitos con la escultura, como que es nuestro primer acercamiento al arte, de que te ponen a hacer con plastilina monitos. O sea, tú no lo ves, pero de cierta manera es de nuestros primeros acercamientos. Y sus orígenes son antiguísimos. El problema es que al ser cosas mayormente tan caras y tan colosales, no es tan difundido. Y bueno, como estabas mencionando, mucha de esta parte de la escultura la manejamos desde que tenemos conciencia porque son cosas que están ligadas a lo que nuestros sentidos demandan. ¿A qué me refiero? A que en la escultura, como estabas diciendo en la plastilina, necesitamos de poder sentirla y de poder tocarla para poder saber qué es lo que estamos manipulando o qué es lo que queremos hacer. Claro, pero es que aquí también hay una gran variedad de materiales. La escultura no solo es la arcilla o la plastilina como nosotros, niños del siglo XX conocemos, Pues que en nuestras infancias claramente fue marcado. Pero los materiales con los que se hacen esculturas van madera, mármol, piedras, incluso obsidiana. yo he visto esculturas en cera, que es muy poco rentable porque vivimos en México y se te derriten, pero hay esculturas en cera, O hay en hielo. en hielo, En hielo, eso es un arte muy efímero. pero es muy, o sea, le da cierta, al ser tan efímero te hace aprovecharlo o apreciarlo más. O sea, así como la vida es un suspiro y la tienes que aprovechar, como que te dé ese mensaje, así no sea lo que el autor quiere representar, te da como que esa pequeña sensación de lo tengo que disfrutar porque en unas horas ya no va a estar. Entonces tú dirías que esa es la razón de por qué se elegirían una escultura de hielo en alguna fiesta Claro, de mucha clase. representa qué tan corto es un momento, al menos para mí. Y hablando de esculturas, fotos y pintura, visitamos una galería, la OMR, y ahí pudimos ver un poquito de los tres. En esta galería estaban las obras de Eduardo Sarabia, se llama Cuatro minutos en la oscuridad, esta Gracias. exposición. Algo que quieran comentar de este autor, a mí me resultó muy interesante, entonces, ¿qué tienen que decir? Pues ahora, después de haber visto una entrevista, que vimos una entrevista que hizo él, y mencionaba en su obra, creo que antes de comenzar a explicar algo sobre su obra y su entendimiento, necesitamos hablar cómo era su obra, el lugar. Primero tenemos que hablar de él. Ok, sus orígenes, sus raíces es que padres mexicanos. Padres mexicanos que fueron a Estados Unidos, ahí ven la relación con el podcast pasado, esto es un multiverso. Pero retomando, son padres que van a cumplir el sueño, el típico sueño americano. Él le ofrecen venirse para acá, tiene su mecenas que le hace venirse para acá. Todos lo critican porque es ¿cómo vas a dejar todo por todo lo que hemos trabajado? Pero él se viene para acá y Y es triunfa. que es algo que comenta, porque en un principio los padres de este artista están como que un poco en desacuerdo de que se quiera regresar a México por tanto sacrificio que se ha hecho para que puedan tener, bueno, para que él pueda tener una mejor vida. Pero ya luego lo menciona él en sus propias palabras que luego se lo toma a chiste y que al final de cuentas pues es algo muy de él y que como sus padres deberían de respetar, o al menos yo lo veo así. Y es que además su arte representa o plasma mucho de su infancia. Él nos comenta que creció con esta vida de niño californiano que jugaba béisbol con los padres. Pero Y que después lo también ve cruzaba reflejado la en sus frontera. pinturas. O sea, él Claro. también narra cómo iba cruzando de frontera a Estados Unidos. Su familia es de Sinaloa, otro sinaloense, les digo, multiverso conectado. Pero es esa parte de... Él dice que su abuelo le va contando sobre tesoros, va viendo la cultura mexicana, los materiales mexicanos y va buscando plasmar sus historias de vida, que es esta parte de estar en Estados Unidos y estar regresando, son los que le dan un carácter tan único a su obra. Y también tenía esta admiración por México en su obra. Ahora sí, ya podiendo hablar un poco más en materia de su obra. Cuando
cuando entras a la galería, es pequeña, es un espacio pequeño, alrededor de unos 10 metros cuadrados por 10 metros, bueno, unos 10 por 10, alrededor de unos 100 metros cuadrados. En el centro, en disposición en el centro, nos encontramos con una fuente de la cual emerge una sirena, mismamente todas estas historias de tesoros y de barcos. Podemos ver reliquias como que emergen de la espadas, fuente. coronas, juegos de ajedrez, hay una espada. Pero lo más impactante es que esta fuente se encuentra dentro de una capilla, es toda una capilla simulada, y la parte de arriba tiene un vitral que emite una tenue luz azul, que de hecho es la portada de este podcast. Y bueno, quería añadir justo cuando lo comentaste sobre este espacio, me sorprendió mucho el hecho de que fuese tan pequeño, porque, bueno, uno siempre va con la idea de cuando tiene que ir a visitar lugares artísticos encontrarse con cosas tan amplias, cosas a las que puedas darles un recorrido, que te lleve por lo menos quizás de minutos, horas. Pero el recorrido fue bastante corto. Lo importante de esta visita, fue que todos los mensajes que habían dentro de él eran, o al menos a mi parecer, eran simbolismos. Y es que es justo lo que se estaba comentando anteriormente. Muchas de estas imágenes o de estas referencias son simplemente recuerdos o memorias que se basan en acontecimientos que solamente conoce el artista. Pero también, por ejemplo, se pueden ver muchos hongos a lo largo de la obra, se pueden ver ciertas hojitas de plantita que nos remiten a toda esta cultura de narcotráfico tan arraigada en Sinaloa y en Estados Unidos. Pero aparte de eso, los hongos son más allá de California. Uh-huh. Entonces ahí también nos está mostrando como un poco esa parte de la vida hacia allá, y es como muy sutil, lo meten en espacios muy, muy, muy pequeños. Por ejemplo, la hojita se encontraba debajo se estaba decorando la parte inferior de una repisa en donde sostenía una de estas grandes vasijas, porque este artista manipulaba de una manera muy personal la cerámica. Añadiendo en ella los mismos diseños que venimos repitiendo, y retomando el punto de Uriel sobre que todo esto es simbolismo y hilándolo con la parte de las pinturas y la fotografía que comentábamos al inicio. Al final del día esto también es una obra surrealista y de simbolismo. Tú entras al lugar y ves como todo está plagado por una gran enredadera. Uh-huh. Y de hecho esa enredadera, lo comentaba en una entrevista, pues el mismo artista, que tiene un mensaje. Desde su punto de vista menciona que él tiene un mensaje muy específico de lo que es esta enredadera a lo que él recuerda de chico, porque si bien esta enredadera la manejaban por donde él reside o por donde él vivía como una manera de poder proteger lo que son los muros, las paredes, sobre vandalismo, pero ahora que lo vemos de esta forma, hablando sobre los simbolismos y sobre lo muy centrado que está esta galería, con todos los mensajes que quiera dar a entender, son como una protección hacia todo este hacia escenario todo el fantástico. Universo que él creó, o hacia todos sus recuerdos, como hacia yo lo sus interpreto. recuerdos. Es su manera de protegerlos. A lo largo de toda la obra van a ver esculturas como la que le contamos, donde está la sirena, hay pinturas. Hay una capilla preciosa montada en un ojo, literal, se empiezan a pasar imágenes. También hay cerámica, o sea, hay un poco de todo. Que de hecho ese ojo es como un árbol de la vida, y en el centro del tronco es donde tiene este círculo como un ojo, donde empiezan a pasar imágenes de una moneda girando, importante, de una moneda de $1 americano, un centavo americano, una moneda de un centavo americano, y a lo largo de las paredes te encuentras cuadros con monedas de un centavo americano al lado de una moneda de 1 onza de plata mexicana, y junto a ellas puedes ver quetzales, de nuevo esta admiración hacia la cultura mexicana. Por eso que los invitamos a la Galería OMR. Esta exposición va a estar hasta el 26 de marzo, 4 minutos en la oscuridad, para honrar el deseo, la imaginación, las posibilidades del universo y lo que emerge en las sombras, otro tipo de luz que nos muestra otras formas de estar en el mundo. Yo fui Nat, me despido. Yo fui Javier, nos vemos. Yo fui Uriel, hasta la próxima.
Hasta pronto.